Ya. Entonces, ayudantía 9, vamos a ver tuplas, ¿ya? Probablemente se acuerdan de las tuplas, son bien parecidas a las listas, pero la diferencia particular, y que por favor que no se le olvide, es que las tuplas no son modificables, ¿ya? Al igual que los strings no los podemos modificar, ¿ya? Uno puede reescribir en una variable el valor de una string, pero ahí no está modificando el string, está modificando la variable asociada a ese string, y las tuplas es lo mismo. Tú no puedes entrar a modificar una tupla, no puedes ordenar una tupla, no puedes cambiar un dato por otro en una tupla ni nada, ¿ya? Esto, ¿para qué no entonces van a existir las tuplas si son tan pesadas? Pues para eso ocupemos listas que son mucho más libres. Bueno, las tuplas pueden ser ocupadas para el ejemplo en que un banco necesita almacenar datos de seguridad de los clientes, ya para evitar un hackeo. Entonces, imagínate, tú tienes que guardar, ponte tus contraseñas, ¿ya? Primero que todo, las contraseñas, sí, las podemos cambiar, pero no van a cambiar fácilmente, ¿ya? Las contraseñas van a ser únicas y se van a utilizar siempre, va a ser siempre el mismo valor, ¿ya? Entonces, no tiene mucho sentido guardarlo en una lista, siendo que la lista es modificable, ¿ya? Como que uno me quita seguridad de que mi contraseña se va a guardar, y lo otro de que yo por algún error podría eventualmente ir y modificar la contraseña, siendo que yo no quiero modificar la contraseña. Entonces ahí tenemos un uso de las tuplas. Las variables no son seguras para usar contraseñas. ¿Por qué? Porque las variables tú vais, llegáis y cambiáis el valor así, con un igual, listo. En cambio, en las tuplas, tú tienes que reescribir la tupla completa para mutar ese valor, ¿ya? Y la lista es lo mismo. La lista también uno puede entrar directamente a un lugar, no es necesario que reescribir la lista completa. ¿Por qué? Porque yo puedo ir directamente a una posición, o puedo recorrerla también, y entrar directamente al valor y modificarlo, ¿ya? Entonces, las tuplas son útiles, como dice acá, para almacenar datos que no deben cambiar. ¿Qué tipo de dato es? Es un tipo de dato inmutable, ya ese es como el nombre que se le da cuando los datos no cambian, ya son inmutables. Yo no puedo llegar y cambiar una tupla. Solo los comandos son parecidos a los de las listas, menos aquellos que permiten cualquier tipo de modificación. Entonces ustedes me van a decir, ¿le puedo hacer un punto sort a una lista? No, no podía hacerle un punto sort a una lista, perdón, a una tupla. A la tupla no le puede hacer punto sort porque la tupla no se puede ordenar. Ahora, ¿se le puede hacer punto sort a una lista de tuplas? Sí, porque ¿cuál es el dato predominante ahí en la lista? La lista del grande, a ese yo le estoy haciendo el punto sort, no las tuplas, ¿ya? Entonces los comandos van a ser parecidos a los de listas, ya van a haber algunos que sí se pueden ocupar, otros que no, y los que no se pueden ocupar van a ser los que permiten algún tipo de modificación, ¿ya? Las tuplas, y lo vimos un poco ¿cómo se llama? En, en listas, yo puedo modificar, perdón, puedo acceder directamente a los datos, ¿ya? En las listas lo hacíamos con este corchete cuadrado que sale acá, y en las tuplas también se puede hacer con el corchete cuadrado. Pero además, y al igual que en listas, uno puede desempaquetar los datos. Es decir, si yo tengo una tupla con n elementos, yo puedo escribir separado por coma n variables, ¿ya? Por ejemplo, la tupla tiene n elementos, yo puedo escribir elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4, elemento n, igual a la tupla, y yo voy a guardar automáticamente cada valor en su variable. Ya, por ejemplo, lo que estaba en el elemento 1 de la tupla se va a guardar en una variable. ¿Qué ventaja tiene eso? De que, por ejemplo, yo no voy a tener que hacer un montón de líneas de código donde tenga que poner tupla, posición 0, perdón, es variable, elemento 1, tupla igual posición 0, salto de línea. Eh, elemento 2, tupla igual posición 1. Elemento 3, tupla igual posición 2. Y así sucesivamente hasta el n. No, yo me ahorro todas esas n filas, ¿ya? ¿En qué lo hago en una? ¿Y cómo lo hago? Separado por coma, tal cual como aparece acá. Le pongo dato 1, dato 2, dato 3, dato 4, o el nombre que ustedes quieran para sus variables, y lo igualan a una tupla, y, y, y automáticamente en cada uno de esos nombres se va a guardar el valor del elemento que corresponde, ¿ya? Entonces, eso. ¿Alguna pregunta respecto a tuplas? ¿Algo? ¿Nada? No. Ya. Seguimos entonces. Acá. Entonces, bueno, acá
el resumen. Y vamos a hacer una tarea, ¿ya? Probablemente me tome gran parte no sé si gran parte de la hora, pero hay una tarea que me parece bastante interesante, que es relativa a esto del Paint en Python, ¿ya? Denme un segundo, bueno, esta es la tarea, ¿cierto? Déjenme revisar el código, que hay un código base que tengo que sacar. Déjenme buscarlo. Un código base que desde ahí vamos a ir sacando el resto de ejercicio, o sea, como del código, que es lo que tiene que ver como con los colores y esas cosas. Soluciones y ayudantía 9. Ya, entonces acá déjenme ver esto. Ya. Eso es lo que necesita. Entonces, hasta ahí. ¿Ya? Y arriba se supone que... Ya, le damos la tarea entonces. Voy a dejar este código base ahí, hasta el momento no tiene ni idea qué significa, pero veamos. Entonces, esta es una tarea del semestre 2021, me parece. Lo siento, del 2021, o 2022 creo. ¿Qué dice? Ya, entonces la tarea es la siguiente. Dice, se le solicita crear una aplicación en Python que permita crear un lienzo de 8 por 8 píxeles, ¿ya? 8 por 8 píxeles, en la cual se pueda pintar un píxel ingresando sus coordenadas y el color. Entonces, ¿cómo tiene que funcionar? Primero, al ejecutar la aplicación, se muestra el menú principal que dice crear un nuevo dibujo o salir, ¿ya? Entonces, veamos esa primera parte. Esa parte de hacer el código de alguna forma. Entonces, al ejecutar la aplicación, me tienen que aparecer un menú, ¿ya? Bueno, el usuario puede ingresar 1 o 2 como opciones y cualquier otra opción lanzará el mensaje de opción inválida y se vuelve al punto 1. Entonces acá, si es que yo estoy eternamente ingresando, soy porfiado y voy a ingresar 250.000 veces una opción inválida, el programa tiene que aguantar que yo haga esas 250.000 veces. Por lo tanto, como lo he repetido bastantes veces, cuando no sabemos cuántas veces se va a repetir algo, ¿qué ocupamos? Ocupamos un flag y un while, ¿ya? Entonces, while flag. Y acá yo le voy a desplegar el menú. Entonces le voy a escribir, le voy a solicitar perdón, no le voy a solicitar, sino que solamente le voy a mostrar el menú. Entonces acá yo le voy a poner print, voy a escribir aquí, crear nuevo dibujo, y acá voy a usar un salto de línea, ¿ya? Para no hacer dos print. Dos, salir. Listo. Entonces ahí lo tengo. Y pregunto. Tengo que preguntar al usuario qué opción quiere. Entonces le voy a poner choice. Le voy a poner selecciona una opción. Ya, selecciono una opción. Y acá, como yo estoy pidiendo el dato como input, estoy esperando a que si el usuario me pone 1 o 2, no va a ser el número 1 o 2, sino que va a ser el string 1 o 2. Por lo tanto, la comparación, cuando llega al condicional, lo tengo que hacer en base a que le voy a estar comparando con el string 1 o el string 2, ¿ya? Entonces le voy a decir y choice igual 1, que acá se crea un nuevo dibujo. ¿Ya? Ahí sabemos que se tiene que hacer eso. El if choice igual 2. ¿Qué hago acá? Acá tengo que salir. Entonces, ¿qué hago? El flag lo hago false y listo. Ahí finiquitaría eso. Y en el caso que el usuario me ingrese 0, -1, -2, 3, 5, 10, 20, son opciones inválidas,
Por lo tanto, en el else, es decir, cualquier cosa que no sea ni 1 ni 2, y le voy a decir print opción inválida. ¿Ya? Entonces, hasta ahí estamos solamente haciendo la parte del menú. ¿Ya? Después, sigamos. Si en el punto 1 el usuario ingresa la opción 1, se crea un lienzo de tamaño 8×8 en donde cada píxel es de color blanco. Se muestra este lienzo en pantalla, mostrando también la numeración de las filas y columnas. Inmediatamente después se despliega un nuevo menú con 2 opciones. ¿Ya? Entonces, acá hay algo importante, ¿ya? Que, mira, me imagino que ese video no va a estar, no está, ¿cómo se llama? No debe estar disponible, pero lo voy a ir viendo yo acá en la solución. Así que denme 2 segundos para verlo. Porque hay que tener una consideración con el tema de eso de mostrar colores. ¿Ya? Lo voy a copiar acá en el 21, soluciones, y la garantía 9. ¿No? Efectivamente. ¿Ya? Entonces, ya. Aquí está. Listo. Entonces, si en el punto 1 el usuario ingresa a la opción 1, se crea un lienzo de tamaño 8×8. Entonces, creemos ese lienzo de tamaño 8×8. Si se fijan acá, en nuestro código como base, ya tenemos de alguna forma este lienzo de 8×8. Fíjate, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y para el lado también tenemos 8. Por lo tanto, la lista con 8 elementos, ya lo que le llamamos lienzo, ya está listo, ya está creado, ¿ya? Entonces, uno podría venir y decir, si yo printeo el lienzo, ¿qué es lo que pasaría? Me va a printear algo que es lo que yo no quiero, me va a printear prácticamente solamente una lista que tiene strings que dicen blanco, ¿ya? Pero yo quiero que me muestre el color blanco, fíjense, y ahí está el menú. Si yo le pongo 3, opción inválida; si le pongo 4, inválido; si le pongo 1, me muestra esa lista. Pero yo no quiero que me muestre la lista, sino que yo quiero que me muestre los colores. Entonces, de alguna forma, yo tengo que linkear esto que está acá con esto que está acá, ¿ya? Entonces, como yo, y esto no deberían por qué saberlo ustedes, sino que esto venía como instrucción en la tarea, se los voy a mostrar ahora, denme un minuto. Cuando ustedes quieren printear, por ejemplo, quieren printear un color, lo que tienen que hacer es printear el color nativo, que se llama, ¿ya? El color nativo y su código. Entonces, lo que se hace es, por ejemplo, que para el color rojo, ¿yo qué es lo que hago? Tomo todo este código, ¿ya? Tomo todo este código y le sumo el nativo, ¿ya? Y ahí debería comportarse de la forma en que me muestra el color. Veamos si es que es así. Espérenme. Ocultar. Ya. Ahora sí. Entonces, run. Listo. Yo le voy a poner 1. Y me dio eso raro. Espérenme. Creo que es al revés. Debería ser eso. Ah, más un espacio. Espérate, más un espacio, más eso. Ahí sí. Código, espacio nativo. Ahora creo que debería funcionar. ¿No? No. Qué raro. Quizás sea por el Python. Denme un segundo. No creo que sea por el Python. A ver. Ah, ya sí. No. O sí, creo que sí. Es porque. Espera. Eh, creo que esto lo tengo que ejecutar en el. ¿Dónde? Save as. Lo voy a guardar en escritorio. Ayudantía 8.
creo que se tienen que ejecutar como programa, no en la consola. Identidad 8, selecciona opción. Ahí está, ya, ahí sí. ¿Ven? Ahí me muestra lo que en Python veíamos como un píxel. Acá cuando yo lo ejecuto cuando yo ejecuto el programa en sí, no en la consola, se ve el píxel, ¿ya? Entonces ahí tenemos el color rojo, ¿ya? Quedémonos con eso. Irrelevante un poco de dónde nace esto, sí, pero convengamos de que para generar un color, yo tengo que tener el código de ese color, un espacio y el nativo. Y ahí el nativo es este código de acá. ¿Listo? Entonces yo tengo que ser capaz de ahora de printear cada vez uno de estos. Yo quiero que inicialmente esto quede blanco, ¿cierto? Entonces, fíjense, yo tengo acá los códigos blancos, perdón, tengo los nombres del color blanco, y acá yo tengo los colores asociados a su código con una tupla, ¿ya? Entonces tengo una lista de tuplas, donde yo tengo el nombre de un color y tengo su código, ¿ya? Entonces yo debo ser capaz de estas dos cosas, mezclarlas, ¿para qué? Para que me muestre un lienzo, ya donde salgan netamente los códigos. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Lo que voy a hacer va a ser crear una función, ¿ya? Voy a crear una función que se llame mostrar lienzo. Mostrar lienzo. ¿Y qué va a recibir esta función? Va a recibir como parámetro el lienzo y la lista de tuplas con los colores, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a recorrer cada una de estas listas hacia el lado, ¿ya? Fíjense, esto es una lista de listas, y voy a ir sumando por cada fila, ¿ya? Por cada fila voy a ir sumando los píxeles, es decir, voy a agarrar el blanco, voy a ir a buscar su código, y voy a agarrar el código, le voy a poner un espacio y el nativo. Después, voy a saltar al segundo elemento de esa lista. Voy a ver que en este caso que es blanco. Voy a ir arriba, voy a buscar su código y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer de partida? Primero, tengo que recorrer la lista, que sería, en este caso, el lienzo, ¿ya? Entonces, yo voy a decir for lista y lienzo, ¿ya? Y cuando yo recorro lista y lienzo, yo cada vez soy una lista entera, es decir, soy todo eso de ahí, todo eso de ahí, y así sucesivamente. Entonces yo ahora quiero recorrer los elementos de esa lista. Pero yo sé también de que yo quiero juntar todo eso en un string gigante, que ¿qué voy a tener en ese string? Lo mismo que les decía, código, espacio, nativo. Después el segundo píxel, código, espacio, nativo. Entonces voy a generar un string vacío. Y después voy a ir a recorrer los elementos que hay en esa lista. Entonces yo lo voy a llamar por nombre, color, y lista, ya es decir, acá va a ser blanco, 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 blanco. Listo, recorro todo eso. ¿Qué voy a hacer? Ahora, como yo tengo el nombre del color y yo quiero sacar su código, tengo que ir a buscar arriba, ¿ya? Entonces voy a ir a recorrer también lo que hay en esta lista de tuplas. Yo sé que cada vez que yo vaya recorriendo acá, voy recorriendo una tupla. Voy a hacer la tupla que es para el negro con su código, para el blanco con su código, para el rojo con su código, y así sucesivamente. Pero eso yo lo puedo desempaquetar. ¿Y cómo lo puedo desempaquetar? Yo le voy a poner for nombre, código, y nombre en colores. ¿Ya? Entonces, acá yo estoy recorriendo esto, fíjense, esto de acá, es decir, en la primera iteración yo soy blanco, y cuando estoy en el primer píxel, es decir, en este blanco de ahí, cuando estoy ahí, ¿yo qué voy a hacer? Voy a ir a recorrer a la lista de arriba, voy a ir a recorrer acá, y voy a decir, ok, negro, por ejemplo, voy a recorrer, voy a decir, ok, negro, nombre, código, nombre, color, código, y yo quiero encontrar hasta que mi nombre que aparece acá abajo calce con el de arriba. Entonces, tengo que poner la condición, perdón, de que si el nombre es igual al nombre color, es decir, el nombre que yo estoy encontrando acá arriba en las tuplas, es decir, ahí, es igual al que yo tengo en el lienzo, quiere decir que acabo de encontrar el nombre y que el código asociado a ese nombre va a ser el código del color que yo ando buscando. Por lo tanto, acá yo digo, acá es donde yo tengo el código del color, tengo el código del color que ando buscando, tengo el código del color que está en el lienzo, ¿ya? Y ahora, ¿qué hago? Digo, el string va a ser más igual, ¿ya? Más igual el código más un espacio más el nativo, ¿ya?
Y así sucesivamente. Entonces, para explicar también de nuevo un poco esto, ¿qué estoy haciendo? Estoy recorriendo la lista en el lienzo, ¿ya? Estoy siendo ese valor, estoy siendo ese segundo valor, ese tercer valor, y así sucesivamente, ¿ya? Estoy siendo cada uno de ellos. Ya, entonces cuando, por ejemplo, soy el primero, for list y lienzo, yo creo un string vacío. ¿Por qué? Porque yo necesito juntar todos los que hay acá para después printearlo, ¿cierto? Fíjense que cuando yo lo hice con uno, me dio un píxel así, por lo tanto, si yo le pongo uno al lado, me va a quedar el lienzo de 8 por 8 que se quiere, ¿ok? Entonces, seguimos. Quiero el string vacío. Ahora recorro la lista, es decir, voy a hacer blanco, 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 etc. Con el primer elemento, cuando yo estoy en el primer blanco, tengo que ir a buscar cuál es el código que corresponde a blanco. Voy a recorrer la otra lista, for nombre, código en colores. Si yo encuentro que el nombre de la lista que tiene los códigos es igual al nombre que está puesto en el lienzo, yo saco ese código y lo sumo con el espacio y el nativo. Ya esa sintaxis como estándar que tiene ahí. ¿Ok? Y listo. Entonces, de esta forma, yo voy a estar generando de alguna forma que cada vez el código, cuando yo lo tenga listo, es decir, cuando yo termine el for, ya, el for de la primera lista, tengo que printear qué es lo que acabo de hacer, ¿ok? Entonces, acá yo voy a ir printeando, por ejemplo, el string. Fíjense, print string, ¿ya? Entonces, si yo esto lo echo a correr, acá me van a dar todos los códigos raros que ya vimos. Falta acá. Acá yo voy a poner print, nada. Ya, ahí puedo crear nuevo dibujo. No pasa nada. Espérense, acá yo tengo que llamar a la función. Acá es mostrar lienzo colores. Ya, le voy a poner acá. No, no le voy a poner. No, está bien, está bien. Listo. Ya, y ahí me da esas cosas raras que sabemos que a nosotros no nos sirven. Ya, entonces yo lo saco de acá y lo voy a ejecutar en este de acá. Entonces ahí me dan todos los píxeles blancos. Ya se fijan, entonces al final lo que se está haciendo es de que por cada 8, ya esos son 8 píxeles para el lado y 8 píxeles para abajo, estoy generando este lienzo. ¿Por qué se ve así? Porque son todos blancos, ¿ya? Son todos puramente blancos. Y ahora, ¿qué gracia tiene el lienzo que yo hice? De que no depende, en ningún momento yo le dije que tuviera que ser blanco, sino de que está leyendo netamente lo que ya está en el lienzo. Entonces, si por ejemplo yo llego y quiero cambiar este blanco por uno rojo, me va a funcionar también. Fíjense, lo voy a correr acá, espérenme, lo tengo que correr aquí, cerrar. Entonces lo voy a correr acá. Yo, fíjense que deliberadamente fui y cambié un píxel a que fuera rojo, y ahí me aparece rojo, ¿ya? Y yo no me metí en ningún momento con nada de los códigos, ¿cierto? Yo programé algo de forma muy general, y con eso ahora yo puedo ir cambiando cada uno de ellos. Entonces, listo, tenemos la primera parte de printear el lienzo blanco, ¿ya? Entonces, se muestra este lienzo por pantalla, mostrando también la numeración de las filas y columnas. Inmediatamente después se despliega un nuevo menú con dos opciones. Entonces nos falta el tema de printear, primeramente, que se vean, ponte tú arriba las filas y después las columnas. Perdón, las columnas arriba y después las filas. Entonces lo solucionamos fácilmente con printear acá. Acá yo le dejo un espacio al principio para que quede cada uno sobre un píxel, ¿ya? Entonces hago ese print, pero el problema es para abajo. Para abajo no va a ser tan igual. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a ir contando, ¿ya? Con un contador, y voy a ir printeando en vez de printear solamente el string, voy a printear el string con el contador antes. Entonces yo voy a generar acá un contador, ¿ya?
un contador que lo voy a inicializar en 0. Y acá yo voy a ir contando, perdón, lo voy a inicializar en -1, ¿ya? No, lo voy a inicializar en 0. Y acá yo le voy a poner el string contador y después el resto de, perdón, el string contador y después el resto. Ahí sí, el string contador y el resto. Y después del print le voy a sumar contador más igual. Entonces yo guardo esto. Lo guardo. Ahí sí. Ahí sí, listo. Ahí sabemos que nos vamos a meter con eso. Voy al escritorio, veo acá y selecciono la opción 1 y ahí me printea tal cual lo queríamos con los numeritos. Ya, y inicié un contador, lo voy sumando, listo. Ahora, fíjense que el programa nos dice, las instrucciones nos dicen, espérenme, déjenme cerrar acá para que no tengamos tantas cosas abiertas. Cerré todo el final. Ajá, ya. Fíjense que acá la instrucción dice que después inmediatamente después de yo generar el lienzo, que le muestre dos opciones nuevas, ¿ya? Entonces, la opción 1, dibujar un punto, opción 2, volver al menú principal. Entonces veamos cómo hacemos eso. Entonces yo le muestro lo que está ahí, que lo hacemos con esa función, ¿ya? La función ahí de mostrar lienzo, y después yo le muestro print. Nuevamente, opción 1, dibujar un punto, \n, opción 2, volver al menú principal, ¿ya? Entonces, esto yo también lo tengo que repetir hartas veces hasta que y verificar que el usuario me esté respondiendo cosas coherentes. Por lo tanto, acá yo voy a poner nuevamente un flag, ya le voy a llamar flag 2, igual true, acá yo pongo un while flag 2, listo. Le muestro ahora los valores, o sea, perdón, los valores, el print, muestro eso, listo. Y ahora acá yo le pregunto, perdón. Acá yo le pregunto, choice, le voy a llamar choice nuevamente, 2, igual input, seleccione una herramienta, listo. Ahí, sí, choice 2 igual al string 1. ¿Qué tengo que hacer acá? Dibujar un punto. Dibujo un punto. Y en el caso de que el if choice 2 igual 2, ¿qué hago? Vuelvo al menú principal. Por lo tanto, rompo el flag. Flag 2 igual false. Y en el caso de que no sea ninguno de los dos, le muestro que es una opción inválida. Opción inválida. Nuevamente. Listo, entonces tengo que ahora dedicarme a dibujar un punto. Entonces ahora acá viene. Si en el menú descrito en el punto 3 se selecciona la opción 1, la cual se llama dibujar un punto, se solicita ingresar las coordenadas de este punto o píxel dentro del lienzo. Se solicita primero la fila, luego la columna y finalmente el color. Entonces, le vamos a pedir fila. Fila, int, así que las filas me van a ingresar como número, así que lo pido como input. Ingrese fila, 2 puntos, cierro nuevamente, después una columna, input, ingrese columna, listo, y el color, igual input, nomás, ¿cierto? Porque no me ingresa nunca un número, color, ingrese color, ya, listo. Entonces ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que ir a colocar el color dentro del píxel indicado. Entonces yo ahora tengo una matriz, ¿cierto? Y me van a ingresar una fila y una columna.
Por lo tanto, cuando me ingrese en la fila, yo voy a ser poder capaz de ubicarme en alguna de estas filas, de estas 8 filas. Y cuando me ingrese en la columna, yo tengo que ser capaz de ubicarme en esta columna. Fíjense que en Python nosotros tenemos la capacidad de hacer lo siguiente. Por ejemplo, el lienzo, si yo le digo lienzo en la posición 0, lienzo en la posición 0 es la primera fila, ¿ya? ¿Por qué? Porque el lienzo es una lista de listas. Entonces el lienzo en la posición 0 es una lista, es todo eso que está acá, es la fila, ¿ya? Si lo vemos como una matriz. Lienzo en la posición 1 es eso, y así sucesivamente. Y ahora, ¿cómo yo puedo entrar a eso? Como yo sé de que el lienzo, esto es una lista, ya yo le voy a llamar así, lienzo 0, va a ser igual a una sublista. Yo en la sublista también puedo ingresar alguno de los valores, es decir, ingresar una columna. Por lo tanto, yo puedo decir valor va a ser igual a sublista en la posición, por ejemplo, 1. Entonces, estoy en la lista, en la posición 0, acá, y después de esta sublista, estoy en la posición 1, 0, 1, estoy acá, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? De forma equivalente, eso hacerlo así está bien, pero yo lo puedo hacer de forma equivalente e ingresar directamente al valor. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo puedo decir, valor va a ser igual a lista, la posición 0, eso va a ser la lista entera, y ahora de esa lista yo ingreso un valor. Entonces, de lista 0 yo le voy a sacar otro valor, y ahí puedo poner el 1, ¿ya? Entonces, en la primera vamos a tener las filas, acá vamos a tener fila, y acá vamos a tener columna. Y acá yo no tengo que poner valor, sino que ¿qué es lo que qué es lo que estoy cambiando? Yo quiero cambiar lo que hay ahí, ¿cierto? Entonces, a eso yo le voy a poner lo que está en color. Entonces, de esta forma, cuando el usuario me ingrese un color que quiere ingresar a una lista, yo, por ejemplo, si me quiere cambiar un píxel que está en esta posición, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a ir a esa posición y voy a cambiar el blanco por verde, por ejemplo. Si no quiere verde, que lo cambie por rojo, etc. Pero lo va a hacer siempre yendo a las posiciones, ¿ya? Entonces así nos simplificamos nuevamente la cabeza con no tener que ver el tema de los códigos, no. Como hicimos una función que lo deja muy general, prácticamente va a depender del string que salga ahí, lo podemos hacer fácilmente, ¿ya? Entonces, tenemos listas aparte. Vamos a probarla. Probémosla. Voy a cerrar acá. Aceptar. Y ahora a cerrar también. Y de nuevo al escritorio. Ahí ya 8. Selecciono opción 1. Listo. Dibujar un punto. Ingrese fila, por ejemplo, la 4 y la columna 4. Y quiero el color verde. Usted me va a decir, se te cerró el programa. Es porque como muestra eso y después ya no tiene nada más que hacer, se cierra. Por lo tanto, acá yo voy a dejar un input, un a igual input esperando. ¿Ya? Ahora sí no se va a hacer. Entonces, vamos aquí. 1, 1, 4, 4, verde. Oh, no sé si. Porque no lo guardé. No se lo guardé. Pero no lo guardé. No sé si lo guardé. Uno, uno, otro. Name lista is not defined. Claro, lista. No es que se llame lista, sino que se llama liens. Ahora sí. 1, 1, 4, 4, verde. Y ahí, bueno, y ahora cuando muestro el verde, se supone que yo le debería mostrar nuevamente el lienzo. Entonces yo acá le pongo mostrar lienzo y le paso los mismos parámetros. Lienzo, colores. Listo. Entonces, otra vez. 1, 1, 4, 4, verde. Y ahí me muestra eso feo,
que sabemos que ahí se ve horrible, pero acá en el otro código se ve más bonito, en el que lo ejecuta. Entonces, 1, 1, 4, 4, verde. Claro, y ahí me cambia el píxel que yo quería a verde. Listo, tenemos finiquitado también esa parte. Sigamos. Ahora, bueno, después cuando cada vez me debería seguir pidiendo dibujar un punto eternamente, ya, entonces le vamos a decir que también nos muestre eso, que, no, que cada vez que pase que nos muestre el dibujar un punto, que sería, claro, en este caso yo decido después del punto. Ya, entonces tenemos listo. No, pues creo que ahí estamos listos. A ver si, bueno, después dice, si en el punto 3 se selecciona la opción 2, se vuelve al punto 1, y si en el punto 1 se selecciona la opción 2, se termina el programa. Creo que ahí estamos listos. Revisemos. Vamos a revisar. Acá. Espérenme. Ahí. Listo. Listo. Selecciona la opción 1, 1, 4, 4, rojo. Listo. Si vuelvo al menos 2, y si quiero salir 2, sí, está bien. ¿Ya? Ahora, ¿qué extensión tiene esto? ¿Onda? ¿Qué gracia va a tener? Primero que todo, acá nos permite ver de alguna forma algo que muy probablemente les va a tocar en su certamen, de que es de que tienen que mezclar listas con tuplas, ¿ya? Eso se lo doy casi firmado de que les va a salir de que una lista que tenga tuplas o una tupla con lista, etc. Por lo tanto, acá estamos trabajando primero inicialmente con una lista y después con una lista con tuplas, ¿ya? Y esta lista con tuplas no la estamos ordenando ni nada, solamente estamos accediendo a los datos, algo bastante básico. ¿Cómo lo hicimos? Prácticamente igual como si hubiese sido una lista. Fíjate que acá la única parte que yo accedo a los datos es ahí. Cuando yo digo for nombre, código en colores, es que estoy sacando los datos de la tupla que está dentro de esa lista. Eso. Bueno, ¿qué otra cosa podríamos hacer? Imagínense que yo ahora le empiezo a agregar píxeles a este lienzo, ¿ya? Y por ejemplo que fuera un lienzo de n por n, cada vez se volvería más nítido nuestro ejercicio, fíjense. Lo voy a hacer. Solo para que lo vean. Imagínate, yo digo, vamos a hacer lienzos cuadrados. Bueno, igual acá este era relativamente cuadrado. Voy a hacer ya, hago unos cuadrados para que sea más fácil. Voy a decir, por ejemplo, un contador en 0, mientras contador sea menor que 500, ¿ya? Yo voy a crear una lista acá, lista igual nada, y por ejemplo, de que se haga 500 veces, no, 500 por 8, de que se haga 500 veces, 500 veces para el lado, contador 2, igual 0, mientras contador 2, 500, ¿qué vamos a hacer? Voy a crear una lista, una sublista, igual nada, lista.append, y vamos a poner acá la contador más igual 1, contador más igual 1. Y acá, antes de eso, lista, no, acá es sublista.append, sublista, era lista.append, sublista. Ya, y voy a poner acá print lista, para que lo veamos solamente. Run. Creo que es muy grande aquí. No, estaba avanzando. A ver. Creo que es muy grande hacerlo de 500. Contador más 1.
va a ser de 50. No, también. Hablo de 10 y 10. Con todos los dos. Ah, ya sé. No, acá está el problema. Con todos los. Por eso quedaba sin permitir. Faltan los puntos. Ahora sí. Hay una lista gigante con puro blanco. Ya, hagámosla más grande para que sea más chancha. Hagámosle 50. 50. Run. Veamos si no le costará mucho. Bueno, ahí ya. Lo contrajo en unas líneas. Ahí probablemente se vea. Ahí está todo. ¿Ya? Ahí están los 500. Y eso puede ser píxeles. Onda, yo ahora le pido a nuestra función y echo a andar el programa tal cual como lo hicimos. En vez de ponerle lista, le voy a poner acá. Acá le voy a pasar lista en vez de lienzo. Ya. Acá también le voy a pasar lista en vez de lienzo. Lista. Acá lista también. Creo que ahí estaríamos. Así que yo le echo a andar y vemos los píxeles. Se va a ver algo cada vez más, más parecido un poco a lo que es, no sé, por ejemplo, en una foto con muchos píxeles. Déjenme sacar este print listo de acá para que no estemos viendo esa cosa a cada rato. Entonces acá, ahora sí, abro el programa. 1. Ya, si se fijan ahí me hace un píxel, o sea, un lienzo grande. Ya, ahí está. Bueno, se huyó. No me importa. Y yo ahí puedo ir cambiándole los colores. Por ejemplo, 1, en la fila 30, 30, yo creo que ahora se vea rojo. Ahí me cambio eso a rojo. Ahora si quiero empezar a dibujar, me pongo creativo. Pongo que en la fila 29 y en el, perdón, dibujar un punto. Y no sé, pues yo quiero hacer una carita feliz. Pongo que ahora en el 30, en la fila 30 y en la columna, no sé cuál será. Ah, no le puse los valores encima. Por ejemplo, ¿cuál le había puesto antes? La fila 30 y la fila, la fila 30 y la columna 30. Veamos. Ahí se corrió por el tema de los números. Entonces acá le voy a poner 30, 30 y 31 y color rojo. Entonces ahí ya después puedo decir 30, 29, perdón, 1, 30, 29, rojo. Y ahí si se fijan ya podemos empezar como a dibujar cosas y quizá cada vez podemos ir dándole más nitidez y al final lo que estamos haciendo es simular píxeles de algo. Ya ustedes pueden dibujar un monito, quizás dibujar, se van a demorar un poco, pero lo pueden hacer fácilmente, siempre y cuando tengan la cantidad de píxeles suficiente. Acá yo estoy probando solamente con 50 píxeles, piensen que pasa si le ponen 50, perdón, 500, 1000, 2000, 10.000 píxeles, la capacidad de nitidez que podrían tener de una foto. Ahora, otra cosa que quería mostrarles, pero que no estoy tan seguro, solo como por amor al arte del Python, es de que cuando lo voy a poner en la consola, así, acá, a ver, ahí, cuando ustedes printean un color, antes de pasar al otro ejercicio corto, por eso me tomo más tiempo en esto. Por ejemplo, era el código, si quisiera pintar acá, por ejemplo, el código, después venía un espacio, después venía el nativo, que era esto de acá,
Eso. Pero esto hacerlo en la consola. No tengo que hacer con un programa, obviamente. Si ustedes le empiezan a cambiar levemente los valores, a esos números raros que salen ahí podrían generar cualquier color. Lo voy a guardar acá en el escritorio. Vamos a poner color. Entonces, si lo vamos a probar acá, si lo pruebo aquí, espérense que lo printea y después lo cierra. Tengo que dejar esperar. No. Ahora sí. Entonces, por ejemplo, ese lo de ahorrar. Qué raro. Porque era código más nativo, ¿cierto? Es el código más espacio nativo. Si lo copié tal cual, 033. Ya, pero creo que, por ejemplo, el blanco, que es 3747. Vamos a ver si funciona si no pasamos al siguiente ejercicio. No tiene ninguna relevancia en el RAM. No, ya, no importa. Pero de que prácticamente acá lo que ustedes están mirando, esos códigos que salen ahí raros, ¿ya? Son lo que se llama el RGB. RGB son números que se le van dando a los colores, ya que en base a los tres colores básicos, que sería el red, R, green, G, B, blue, en base al rojo, al verde y al azul, se pueden hacer todas las combinaciones de colores poniendo un poco más o un poco menos de uno. Entonces, por ejemplo, para formar el negro, se le pone 0 de rojo, se le pone 37 de green, de verde, y 48 de blue. ¿Ya? Entonces es algo muy oscuro de esa forma. Con el blanco se le pone 37 y 47, así ustedes pueden ir jugando con todos esos valores y pueden ir haciendo colores. ¿Ya? En Python y en varios lenguajes de programación se hace de la misma manera. Todos los colores se van haciendo con el llamado RGB. Hay otra forma de generar colores, sí, pero una de las más conocidas es el RGB en tema de programación. O también con lo que se conoce harto con las luces de los audífonos gamer, también ahí se ve harto lo que es el RGB. Ya, voy a leer su tarea y después vamos a avanzar en el último ejercicio y ahí estaríamos listos. Déjenme ver dónde tengo la tarea. Y 1, 3, 1. Y la había descargado, así que tiene que estar por acá. Tarea. Debe estar en descargas. Ahora, ya hay cosas que tengo en descargas. Ya, lo voy a buscar en aula. No me demoro nada. Y la había descargado, porque la voy a abrir y va a ser como el uno de que ya la había descargado una vez. Tarea tuplas. Y el profe Javier con sus videos. Tarea OA 8. La había descargado. Pero sí la miré. Ya. Entonces, dice acá, una moderna empresa de taxis utiliza la ubicación del pasajero que llama para asignar el vehículo más cercano que se encuentra disponible. Para ello mantiene la ubicación de la flota de taxis en una lista de tuplas, donde la estructura de la tupla corresponde al código del taxi. Su ubicación en coordenadas X, Y su estado ocupado, que se va a simbolizar con una O desocupado, que se simboliza con una B, tal como se muestra a continuación. Listo, entonces tenemos una lista que tiene los taxis que
que dónde están y si están ocupados o no, bueno, y el código del taxi. Y por otra parte, en la medida que los requerimientos de taxi van llegando, estos se almacenan en otra lista de tuplas donde se detalla el código del pasajero y su ubicación en coordenadas, tal como se muestra en el siguiente ejemplo. Entonces, tenemos el código del pasajero y su ubicación. En base a lo anterior, se le solicita crear un programa que procese la lista de pasajeros, es decir, le asigna un pasajero del taxi que se encuentre más cerca y disponible, ¿ya? Acá, un tip, ya que se me ocurre a mí, es de que usted haga lo siguiente, de que por cada pasajero, perdón, por cada taxi, vayan comparando, bueno, cada taxi desocupado, vayan comparando cuál es el que tiene, qué pasajero tiene más cercano, ¿ya? Entonces ustedes van a tener que probar con todos los pasajeros, es decir, esta ubicación la van a tener que probar para ese pasajero, ese, y esos datos, esas distancias las pueden ir guardando en una tupla, perdón, en una lista, ¿ya? Cuando ustedes tengan esa lista va a estar totalmente desordenada, es decir, te va a decir, con el pasajero 1 está ya a 5 metros de distancia, con el pasajero 2 está ya a 10, con el pasajero 3 está ya a 20, con el pasajero 4 está ya a 7, con el pasajero, no sé, a 8 está ya a 3. El pasajero 8 es el que tiene más, pero ese pasajero 8 puede haber sido el 5, el 4, el 3, puede estar en cualquier lado. Para acceder a ese número, ¿qué pueden hacer ustedes? Hacer un punto sort. Recuerden que el punto sort ordena de menor a mayor, ¿ya? Entonces con el menor van al primer elemento y van a sacar el pasajero que le corresponde a ese taxi. Listo, hacen eso con ese taxi y después tendrían que empezar a comparar ahora si es que el segundo taxi que está desocupado también tiene, ¿cuál al final va a ser la combinación de taxi y pasajero que sea la más cercana? Porque puede que el primer taxista esté a 100 metros y tenga al más cercano el pasajero 8, pero está el taxi 3 que está a 50 metros y también tiene más cercano al pasajero 8. Por lo tanto, ustedes tienen que asignar el taxi 3 al pasajero 8, no el taxi 1. ¿Ya? Entonces ahí ustedes van a tener que ir haciendo combinaciones entre estas listas, ya de forma que puedan obtener la mejor. Ahora, para abordarlo, hay distintas formas. La verdad es bien variado cómo lo pueden hacer. Pueden ir yendo uno a uno, creando otras listas y lista. Pueden crear listas de tuplas. Ahí lo que a ustedes les parezca más sencillo. Mi recomendación es la que yo les dije. También lo otro pueden ir por taxi y los taxis que vayan viendo los pasajeros. Por ejemplo, a qué distancia estoy de ese, qué distancia estoy de ese, qué distancia estoy de ese, y así. Y después comparar entre taxis cuál es el más cercano, ¿ya? Recuerden, y esto también es bien importante, cuando ustedes hacen una comparación entre tuplas, es decir que la tupla 1 sea mayor que la tupla 2, la comparación se va haciendo elemento por elemento, ¿ya? Entonces, perdón, no había visto el mensaje hace mucho rato. ¿Todavía se escucha con ese eco o aún no? Sí, no se escucha, pero se entiende igual. Ya, me habían dicho antes, lo voy a agarrar a palo. Déjeme 2 segundos. Para no interrumpan, si se escucha así, pues, chiquillos. ¿Escucha mejor? ¿Sí o no? Sí, ahí sí. Ya, bacán. Entonces, forma de abordar el ejercicio tienen un montón, pero la que me parece a mí más sensata es la que le mostraba recién, es decir, ir comparando uno a uno. Ahora lo otro, antes de ver el tema de la comparación de las tuplas, también lo otro que podrían hacer es decir, por ejemplo, la combinación T01 y poner, por ejemplo, acá en una tupla, poner T01, no sé, pues T1, va a saltar el celo, y P1 tiene la distancia tanto, distancia D. Después, otra, que el T02, no sé, pues el T2, con el pasajero 2, tiene la distancia, no sé, D2, ¿ya?
Y así al fin, así ustedes, en una iteración, van a poder acá van a poder ordenar, por ejemplo, perdón, no sería T2, sería el T2 con el taxi, o podrían ser taxi 1, perdón, taxi 1 con el pasajero 2. Entonces ahora comparan ese con, perdón, comparan ese taxi con esa ubicación, ahora ese taxi con esa ubicación, ese taxi con esa ubicación, después ese con ese, y pueden ir viendo todas esas listas, ¿ya? Y de ahí sacar como el mejor candidato. ¿Cuál va a ser el mejor candidato? El que tenga la distancia menor, ¿ya? Después, hacerlo así con el segundo, con el tercero, con el cuarto, con el quinto, y si se fijan, cada vez que vayan ordenando las listas, ya por ejemplo van a tener ordenados en una lista, van a tener ordenados, por ejemplo, de que el T1 con el pasajero 1, T1 pasajero 2, T3 pasajero 3, si ustedes escriben las tuplas de esta forma y le hacen un punto sort, van a quedar de menor a mayor las distancias, ¿ya? Van a quedar todas así, es decir, van a tener la distancia de menor a mayor del taxi 1 con todos los pasajeros. Después pueden crear otra lista para el taxi 2 con los pasajeros, después otra con el taxi 3 para los pasajeros, ¿ya? Eso también podría ser una forma. Ahora, ¿qué desventaja tiene eso? Que me doy cuenta ahora que se los cuento, de que tendrían que hacer muchas listas, es decir, tendrían que hacer 11 listas. Y a mi juicio eso no es óptimo. Así que, ¿qué otra forma lo podrían abordar? Podrían, podrían, podrían decir de que ir buscando que por cada vez que exista un requerimiento, ¿ya? Es decir, por cada pasajero, que éste vaya a buscar a un taxi cuál es el más cercano y que la comparación se haga de vuelta. Eso me hace mucho más sentido. Es decir, que este pasajero con su ubicación busque qué taxi está más cercano y listo. Después este con su ubicación busque cuál está más cercano. ¿Ok? De esa forma. Así también lo podrían hacer. Entonces eso, pues, básicamente quizás la dificultad más allá de trabajar con la lista o etcétera, es de hacer esa asignación entre pasajeros y taxis. También consideren, chiquillos, y tengan esto en cuenta, que, por ejemplo, el pasajero 1, cuando encuentre su taxi más cercano, si el pasajero 1 encuentra su taxi más cercano, puede ser, no, está bien, háganlo así, miren, porque háganlo de esta forma. Van a buscar con el pasajero 1 el taxi más cercano, listo, y ese taxi lo dejan en estado ocupado. Pasan al segundo y ahora le buscan a ese el más cercano. ¿Por qué? Porque otra forma como de complicar mucho más el ejercicio, pero no lo hagan así, es decir, ignoren esto, de que por ejemplo, imagínense, no sé, pues imagínense nosotros tres, yo, José Ignacio, Nicolás, María, los tres queremos pedir un taxi, ¿ya? Nicolás está en el centro, yo estoy en Las Condes, María está en Vitacura. Queremos pedir un taxi a Plaza Italia. Si es que yo, José Ignacio, lo pido primero, estando en Las Condes, y el taxi está en Plaza Italia, me va a decir que mi taxi más cercano es el de Plaza. Ya, imagínate, hay un taxi también, no sé, en Puente Alto. El taxi de Plaza Italia me va a salir más cercano que el de Puente Alto, ¿cierto? Y después, si es que lo pide Nicolás, le va a salir que su taxi más cercano también es el de Santiago y no el de Puente Alto. Pero se supone que cuando yo pido el de Santiago, ya ese queda tomado, así que tienen que sacarlo de disponible, dejarlo ocupado, y después a Nicolás le va a salir el de Puente Alto más cercano. Y así sucesivamente, ¿cierto? Porque no podemos estar comparando cuál es el más óptimo, sino que el primero que encuentran más cercano, para que lo hagan así, va a ser el que van a usar. Entonces, pasajero 1 encuentra alguno de los taxis más cercanos de la forma que ya les dije, con un punto sort, y sacan el primer elemento,
y listo. Ese va a ser, le cambian buscan cuál es, le cambian ahí el O y eso. ¿Ya? En honor al tiempo les voy a enseñar rápidamente a modificar cómo, por ejemplo, yo puedo cambiar algo de una tupla. ¿Ya? Déjenme ver si con el ejercicio que vamos a hacer y si me regalan un par de minutitos lo hacemos rápido. ¿Se entendió más o menos cuál es la forma de hacer lo de la tarea? ¿Quedaron más claros? Sí, por mi parte sí. Ya, bacán. Entonces, recuerden, pasajero va a buscar el taxi, no taxi a pasajero. Déjenme ver nuevamente la solución. Acá esto, la solución de identidad 9. Mejor voy a ir comentando el código para no demorarme tanto. ¿Ya? Acá. Para que lo hagamos más, más rápido. Y para que ustedes queden también claros con la materia. Ya, entonces acá en el ejercicio, ¿qué era lo que se tenía? Se tenía una lista, ¿ya? Una lista de tuplas, ya 2 listas de tuplas, donde yo tengo los roles ya de cada persona, es decir, tengo su nombre y su rol, y aparte tengo sus notas asociadas al rol, ¿ya? Coincidencia que estamos viendo acá, estamos viendo algo que puede ser un rol, o parecido a un código de un taxi, y las notas parecidas a una distancia. Ahora la diferencia es que acá el número está explícito, ustedes tienen que calcular la distancia, pero no importa, prácticamente lo mismo. Entonces, yo acá pedía de que agregaran ciertas funciones. Entonces, por ejemplo, tenemos la función, no sé, a ver, veamos la primera. La función identidad. Espérate, falta una acá. No importa. Tenemos la función identidad, donde yo voy a ver el rol y el nombre, que recibe como parámetro el rol y nombre de la persona. Y yo debo entregar un rol, ¿ya? Netamente un rol. Entonces, ¿qué hago? Tengo el rol y nombre, perdón, tengo solamente el nombre, recorro la lista de roles, ¿ya? Es decir, acá nombre, rol, y si encuentro el nombre igual al rol, ¿qué hago? Saco su rol inmediatamente, ¿ya? Entonces, así es como yo determino una identidad. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, el nombre de una persona, voy a buscar su rol prácticamente con eso. Acá rol no es el rol directamente, sino que es el rol, el numerito, ¿ya? El que yo entrego. Entonces, con el nombre de una persona, ¿qué hago yo? Voy a buscar su rol y lo entrego, ¿ya? ¿Cómo hago eso? Voy a recorrer rol es una lista, y desempaqueto inmediatamente las tuplas. Eso es algo bien fácil de hacer, onda, ustedes la tarea pueden directamente acá llegar y empezar a recorrer diciendo, por ejemplo, for código, ubicación, estado, ¿ya? For código, ubicación, estado, in taxis, y acá for código pasajero, ubicación pasajero, y van haciendo eso, ¿ya? Y ahí van trabajando directamente con las variables. Listo. Después acá, veamos, por ejemplo, si es que yo tengo que modificar un rol de acá, ¿ya? Hagamos ese pequeño ejercicio de que yo tuviera que modificar un rol. Voy a escribir acá, def modificar rol. Y def modificar rol y yo recibo la lista rol. Entonces acá, ¿qué puedo hacer yo? Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a modificar el rol, por ejemplo, de un nombre en específico. Por ejemplo, de Leo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a recorrer los roles, voy a decir for nombre, rol, in rol, ¿ya? ¿Y qué voy a hacer cuando el nombre, ahí acá tengo que cambiar las variables, no pueden ser las mismas, ¿cierto? Entonces voy a poner nombre guión bajo. Entonces cuando yo diga for nombre o sea, si el nombre guión bajo es igual al nombre que yo ando buscando, es decir, cuando yo haya pillado esa tupla, ¿qué voy a hacer? Voy a decir rol va a ser igual a, no sé, a otra cosa. Por ejemplo, no tiene rol. O ya no tiene rol. Por ejemplo, ya no tiene rol. ¿Listo? Y ahora, tengo que yo solamente ahí estoy cambiando la variable rol, no he cambiado nada de las tuplas. Entonces, acá es donde viene el truco. Ustedes están recorriendo la lista rol. ¿Qué van a hacer? Van a crear una lista nueva, ya tienen que reescribir todo nuevamente.
Entonces, si el nombre es igual al rol, ¿qué hago yo? Voy a agregar a lista, le tengo que agregar la tupla que yo he reemplazado. Entonces, la tupla que yo reemplacé, ¿qué tiene que ir? Tiene que ir el rol que yo ya reemplacé, ¿cierto? El rol que reemplacé y el nombre, ¿ya? Perdón, es rol, es nombre, rol. Nombre, rol. Listo. Y eso yo hago lista.append tupla. Y en el caso de que sea cualquier otro nombre, ¿ya? Un nombre de cualquier persona cualquiera, ¿yo qué hago? Le tiro la tupla tal cual como está. Entonces, ¿qué hago? Le digo lista.append, le paso una tupla. ¿Qué va a tener esta tupla? Va a tener el nombre, nombre guión bajo, perdón, rol. Y después yo digo return lista. Y ahora en el programa, cuando yo llame esa función, yo voy a decir, ok, como estoy modificando el rol, voy a decir ahora rol va a ser igual a modificar rol. ¿Por qué? Porque eso me va a retornar la lista. Entonces veamos lo siguiente. Déjenme comentar esto de acá. Comentar. Lo comento acá. Entonces, ¿qué voy a decir? Acá yo voy a printear el rol para que lo vean. Después voy a poner acá. Se cambia. No sé, por ejemplo, voy a cambiar el nombre de Leo. Se cambia rol de Leo a que no tiene rol. ¿Ya? Y acá yo voy a decir modificar rol a rol, nombre. Y de hecho ustedes pueden pasarle como parámetro también qué es lo que quieren modificar. Voy a poner acá mod. Le voy a poner acá que rol sea igual a mod. Entonces le voy a poner acá, no sé, prueba cambio rol. Y acá voy a poner cambio el Leo. Prueba cambio rol. Entonces acá ¿qué voy a decir? Voy a decir que Leo a que, luego lo cambio a prueba cambio rol. Listo. Y acá le voy a decir print rol nuevamente. Veamos. Eh, 8.2. Entonces, numbers not defined. Veamos. Me faltó cambiar el nombre. No le di ningún nombre. Acá tiene que ir Leo en este caso. Leo. Ahora sí. Entonces, ahí tenía la lista de tuplas 1, ya la original. Después se cambia rol de Leo a prueba cambio rol y ahí se cambió. ¿Se fijan? Y la tupla quedó en la misma posición. ¿Por qué? Porque ¿qué fue haciendo el programa? Llegó acá, abrió los roles y dijo, voy a recorrer los roles. El nombre calza con el nombre que ando buscando en la primera iteración. Sí, sí calza. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a modificar el rol, voy a armar la tupla nuevamente y voy a agregar esa tupla. En el caso cuando no pillaba el nombre, es decir, cuando era Pedro, Javier, ahí no tenía que hacer nada, por lo tanto agregaba la tupla tal cual como estaba, ¿cierto? Es decir, le pasaba el nombre antiguo y el rol original, no le pasaba el rol nuevo, ¿ok? De esa forma ustedes pueden ir cambiando cosas. Ahora, una forma análoga, pero quizá bueno, es prácticamente lo mismo, que pueden decir for tupla, que esta es un poco más rápida, ¿ya? Ustedes pueden decir for tupla in rol, espérenme, dicen for tupla in rol, y acá hacen exactamente lo mismo. Bueno, acá tienen que desempaquetar. Ustedes dicen acá nombre, rol igual tupla, desempaquetan y después acá preguntan si el nombre es igual al nombre. Acá, bueno, rol igual mod. Y ahí acá tienen que armar la tupla una vez. Es decir, dicen tupla igual nombre, rol. Listo. No, ni siquiera tienen que armarla acá. Después modifican el rol y acá afuera hacen lista.append y agregan la tupla que va a tener la forma nombre, rol. Y fíjense que no tengo que hacer nada más porque acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy agregando nombre, rol y acá también estoy agregando nombre, rol, ¿cierto? Y son equivalentes, es decir, estoy haciendo lo mismo adentro del if y lo mismo afuera del if, por lo tanto esto yo lo puedo sacar, ¿ya? Entonces eso yo lo saco
Y así me dedico solamente a cambiar el rol cuando sea necesario y después agrego las tuplas modificadas o no en el caso de que pilló el nombre o no. En este caso va a ser algo parecido a lo que ustedes van a tener que hacer con los taxis, de que van a tener que ir a ese taxi y cambiar el estado de ocupado a desocupado, ¿ya? Eso, chiquillos. Esperad, creo que nos quedó unos detallitos de la tarea. Con eso, perdón, de la tarea. Con eso terminamos. Bueno, la parte que discutimos, tenga en cuenta que una vez asignado el taxi, se debe mostrar por pantalla taxi, su código asignado a trasladar al pasajero, código del pasajero, ¿ya? Y se debe eliminar al pasajero de la lista de pasajeros, ya eso saben cómo hacerlo, lo pueden hacer con remove, del, etc. Y actualizar el estado del taxi ocupado. Ahí pueden ustedes hacer una función para que no se calienten mucho la cabeza con eso. Bueno, si no existen taxis disponibles para un pasajero, se debe informar por pantalla y que se detenga el programa, es decir, que se deje de procesar la lista de pasajeros. Tienen que considerar al menos una función. ¿Ok? Bueno, y esto debería ser lo que les debería funcionar a ustedes en el ejercicio. No se le pide nada al usuario, solamente tienen que procesar la lista. ¿Ya? Disculpen por haberme pasado por el tiempo. Eso es todo por hoy, chiquillos. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Fue ¿No? todo súper claro. Bacán. Entonces son totalmente libres y eso, po. Ahí cualquier cosa a mi correo me consultan y nada, pues yo les subo el video ahora en un rato más, ¿ya? Eso, chiquillos, son totalmente libres, estamos listos.